Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer una pruebita por aquí. ¿Estamos? Sí, aquí estamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los que van a ver este video, como habíamos quedado, vamos a compartir en este tiempo, vamos a hablar sobre la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a leer estos 16 capítulos, vamos a dividirlos, vamos a tratar de poder sacar adelante esto para que nos pongamos al día. Entonces, lo invito a que usted busque ahí en su Biblia, Primera de Corintios, que vaya a su Biblia y que tenga su Biblia, porque nos vamos a estar moviendo ahí dentro de la palabra y vamos a estar buscando en la palabra, ahí en el libro de Primera de Corintios. Y bueno, como una introducción a esta carta, eh, voy a leerles aquí más o menos, pues, quién es el autor. Voy a compartir las diapositivas. Permítanme un segundo. Bueno, como autor tenemos al apóstol Pablo y lo podemos corroborar ahí en Primera de Corintios, precisamente. El capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Se dice que fue una carta aproximadamente escrita en el año 55 después de Cristo. Su lugar de redacción fue en Éfeso. Y eso lo podemos ver ahí en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Se los voy a leer. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo había estado unos años atrás ahí viviendo en Corinto, pero por razones de su misión de predicar, él tuvo que salir. Y tiempo después, eh, empezó a recibir cartas, empezó a recibir comunicaciones de parte de la iglesia de Corinto. Él fundó esta iglesia y él empezó a recibir cartas de ellos donde le pedían, por favor, que les explicara, que ellos querían saber y entender muchas cosas sobre qué era el mensaje, cuál era ese llamado, cuál era el propósito de todo lo que se había instaurado ahí en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, pues, estando en Éfeso, escribe esta carta, así como nos lo dice ahí, Primera de Corintios 16, 8. Él estaba ahí en Éfeso. Y bueno, les voy a hablar un poquito de la ciudad de Corinto. Dice que está situada en el estrecho istmo entre los mares Egeo y Adriático. Corinto era una ciudad portuaria y un centro comercial muy rico. Los barcos que deseaban evitar el peligroso viaje en torno a la punta sur de Grecia avanzaban lentamente a través de dicho istmo. La ciudad se jactaba de su teatro al aire libre con capacidad de griegos, romanos y orientales, y el gran templo de Afrodita, con 1000 prostitutas. La condición inmoral de Corinto se ve vívidamente en el hecho de que el verbo griego korintiasomai, literalmente hacer el corintio, vino a significar, esto significa, para que usted lo tenga en cuenta, practicar la fornicación. Había tabernas en el lado sur de la plaza del mercado y han sido excavadas muchas vasijas de beber de sus gravetas de licor. Corinto era bien conocida por toda clase de vicios. Otro pedacito que yo tengo aquí en la introducción al libro de Primera de Corintios es que nos dice que ninguna otra carta en el Nuevo Testamento nos da una imagen más práctica para aplicar la fe cristiana a los temas de la vida diaria. Yo siempre eh, que comparto con ustedes y hablando, estudiando estas cartas de Pablo,
digo que el Señor es muy bueno porque estas cartas tienen más de 2000 años escritas y si nos ponemos a ver, es un tema actual, es un tema que sucede todavía. Yo leyendo esta introducción, yo decía, bueno, o sea, cualquier parecido con la realidad es algo que es real, es algo que sucede ahora, es algo inclusive que, por decirlo así, está de moda ahora. Entonces nos encontramos con esto y nos encontramos con la revelación de la palabra, como dice la palabra. La palabra es viva, es eficaz y qué bonito poder entender que esa palabra que se escribió hace muchos años para esta iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto, pueda servir ahora para la iglesia, para las personas, para nuestra vida y para cualquier situación en la que estamos viviendo este presente. Nos dice que, bueno, ninguna otra carta del Nuevo Testamento nos da una imagen más práctica para aplicar la fe cristiana a los temas de la vida diaria y el trabajo, que en Primera de Corintios, el trabajo de Primera de Corintios, algunos temas prominentes en la carta son la carrera y el llamado. El valor perdurable del trabajo, vencer las limitaciones individuales, el liderazgo y el servicio, el desarrollo de las destrezas y habilidades o dones, para que lo tengamos en cuenta, los salarios justos, la mayordomía medioambiental y el uso del dinero y las posesiones. La perspectiva unificadora sobre todos estos temas es el amor. El amor es el propósito, el medio, la motivación y el don y la gloria detrás de todo trabajo hecho en Cristo. El propósito de esta carta es hacer un llamado a la iglesia de Corinto, que se encontraba llena de orgullo, de inmoralidad sexual. Bueno, la iglesia estaba totalmente confundida, habían doctrinas, había división en medio de la iglesia, y ellos en medio de ese afán, en medio de esa angustia, también empiezan a escribirle a Pablo, bueno, tenemos preguntas sobre el matrimonio, sobre los alimentos, sobre el culto, sobre la resurrección. Había muchas dudas, había muchas cosas, porque estaban impregnados del mundo. Había muchas cosas que ellos estaban sufriendo en ese momento y el mundo los permeaba. Entonces, todo esto empezó a crear una confusión en la iglesia demasiado grande. Entonces, Pablo dice, bueno, estando en Éfeso, a mí me afana y yo tengo que ir a ellos, tengo que ir a ellos y escribirles esta carta. Como yo les había dicho antes, Pablo fundó esta iglesia, la iglesia de Corinto, y dice que el evangelio fue predicado por Pablo en Corinto en su segundo viaje misionero, a los 50 años después de Cristo, mientras vivía y trabajaba con Aquila y Priscila. Predicó en la sinagoga hasta que la oposición le forzó a trasladarse a la casa del lado, la residencia de Ticio Justo. Los judíos le acusaron ante el gobernador romano Galión, pero la causa fue sobresedida y Pablo se quedó durante 18 meses en la ciudad. En Hechos 8, del 1 al 17 lo corrobora y en Primera de Corintios 2:3 dice, después de marcharse, Pablo escribió una carta que se perdió. También está ahí en Primera de Corintios 5:9. Pero las noticias inquietantes acerca de los creyentes desesperados que estaban viviendo todas estas cosas y las preguntas que estos hicieron a Pablo en una carta que le enviaron, está aquí en Primera de Corintios 7:1, se las voy a leer, dice así. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, y él empieza ahí a, a contestarles esas preguntas que ellos les hacían. Y les dice, le apremiaron a escribir Primera de Corintios, todos estos problemas, todas esas preguntas, dijo Pablo, bueno, yo tengo que escribir Primera de Corintios y tengo que contestarles a ellos todas las preguntas, inquietudes que tengan. Los problemas allí incluían divisiones en el seno de la iglesia. Primera de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Primera de Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
ahí lo que yo les digo a ustedes, si lo podemos comparar con el presente, pues no está muy lejos, ¿no? Em, la inmoralidad, sobre la cual vamos a hablar más adelantico, que está ahí en los capítulos 5 de Primera de Corintios, que habla sobre un caso de la inmoralidad juzgado, y vamos a encontrar en el en el capítulo 6 siguiente, y los versículos del 9 al 20 que hablan sobre la inmoralidad, sobre los fornicarios, sobre los idólatras, sobre los adúlteros, sobre los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Bueno, y preguntas acerca del matrimonio, los alimentos, como ya les había dicho, el culto y la resurrección. Creencias aberrantes y prácticas de asombrosa variedad caracterizaban a esta iglesia. Como ya les había dicho, el lugar de redacción fue en Éfeso. Eso está ahí en Primera de Corintios 16:8. Estas diapositivas igual se las voy a compartir. Y la carta en su mayor parte trata ahora sobre el carácter práctico, trata de problemas y de preguntas espirituales y morales. Este es un libro totalmente didáctico, es, por decirlo así, teología, en la cual vamos a encontrar mucho material que nos va a ayudar a nosotros, nos va a hablar del templo del Espíritu Santo, de la gloria del Señor, de la cena del Señor, del amor, del ejercicio de los dones y sobre la resurrección. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que ya les acaba de compartir a ustedes y ahí está dividido más o menos dividido no, está con cada uno de los capítulos, permítanme yo corro esto para acá, más o menos de lo que vamos a ir viendo durante este corto, eh, esta corta enseñanza del libro de Primera de Corintios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Parece que se quedó trabada. Aquí está. Bueno, como primero en la introducción, esa introducción la vamos a encontrar ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, y la primera partecita del capítulo 1, el saludo, dice del 1 al 3, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me parece muy bonito y muy interesante cómo Pablo, en medio de todas las cosas que él ya había escuchado, todo lo que le habían escrito, él viene y declara la palabra del Señor sobre ellos y los saluda y les dice: ustedes que son santos en el nombre del Señor Jesucristo, los saludo a ustedes, la iglesia que está en Corinto, santificados en Cristo, vuelve llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. O sea, Pablo de una vez entra, digámoslo así, con los taches arriba, porque sabe a lo que, a lo que ya estaba sucediendo en ese momento en la iglesia, pero él empieza declarando la palabra. Más adelante dice que hay una expresión de gratitud. Los versículos del 4 al 9 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Sigue Pablo declarando la palabra y dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Esos primeros 9 versículos muestran a un Pablo que
sabe cuál es el propósito que él tiene que venir a cumplir, que él vino a cumplir a esta tierra, y es realmente traer un mensaje poderoso, traer un mensaje de un Dios todopoderoso, de un Dios que liberta, de un Dios que perdona, de un Dios que ama, de un Dios que nos hace santos, de un Dios que entregó su vida por nosotros. Y les dice a ellos, miren, aquí está eh, ese Mesías, aquí está ese Salvador, aquí está por el cual nosotros podemos hoy decir que somos santos, por el cual podemos decir que somos irreprensibles, por el cual nos confirma hasta el fin, el cual nos ha llamado a nosotros para tener una comunión a través de su Hijo. Pablo, en medio de, yo me imagino, de todo lo que él escuchó, en medio de todas esas cosas, esas cartas que le llegaron y todos esos comentarios que a él le llegan, él dice, bueno, yo sé a quién tengo en mi corazón, yo sé a quién es el que profeso, y inmediatamente, de una vez de entrada, les dice, bueno, acá vamos con toda y vamos a enfrentar, a como dice el dicho, vamos a coger el toro por los cachos, de una vez. Apenas ahí en esos primeros 10 versículos de este capítulo, entra de una vez Pablo pisando el terreno y pisando el terreno fuerte. ¿Y cómo lo hace? En el nombre del Señor Jesucristo. Con la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a empezar a entrar ya un poquito en el lado más grueso de este libro. Y es que se empiezan a encontrar pues con los problemas que vienen sucediendo, las divisiones en la iglesia. Y eso está ahí mismo, obviamente, en Primera de Corintios, del 1, Primera de Corintios, capítulo 1 y del versículo 10 en adelante, y el capítulo 4 y el versículo 21. Y dice así, el hecho de las divisiones, el, el punto A, el hecho de las divisiones, y lo vamos a leer, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a volverlo a leer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vuelvo y insisto, a mí me parece muy interesante y me parece la palabra tan poderosa que yo digo, Señor, o sea, cielo y tierra pasarán, más tu palabra nunca pasará. Y Él nunca pasará, el Señor nunca pasará. Y es algo que tengo claro. Cuando yo empiezo a leer de nuevo este pasaje, yo digo, Señor, o sea, tú hablas a nuestros corazones, tú hablas a nuestra vida, tú hablas de una manera impresionante y nos revelas tu palabra. Nosotros podemos decir que hemos hablado tanto de esto en la iglesia, y que la única manera es nosotros estar unidos. ¿Y estar unidos cómo? En Cristo. Y aquí nos dice, en una misma mente y en un mismo parecer, sujetos los unos a los otros, hablando un mismo lenguaje, siguiendo una misma visión. A mí me parecía tan impactante esto, porque es cuando uno se pone de acuerdo con otra persona, es decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer esto, y no es tirar para un lado y no es el otro que yo jalo para acá y que es de esta manera y que no es de esta manera y que se hace así, que se hace allá, hablando de la iglesia y hablando de muchas cosas. Digamos, les pongo yo un ejemplo, hablando el mismo lenguaje aquí en mi casa con mi esposa. Yo digo, tenemos que tener la revelación de la palabra del Señor para poder entender y comprender que Él nos hace un llamado a que nosotros debemos estar perfectamente, y lo voy a subrayar, ya lo tengo subrayado, pero lo voy a volver a subrayar, perfectamente unidos. Me parece revelador. Perfectamente unidos, o sea, no puede haber ni un milímetro salido, o sea, tiene que ser una medida exacta, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí sigue Pablo.
el hecho de las divisiones. Ahí les están contando, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y esa pregunta ahí del versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Preguntémoslo hoy, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Tan bonito Pablo como se expone. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría. Wow, ese versículo es lindísimo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Voy a repetirles este versículo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí encontramos el hecho de las divisiones. Entonces unos cogían para un lado, otros cogían para el otro lado, estaban ahí en esas contiendas, que esto, que yo lo digo, que es así de esta manera. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Si nos vamos a lo que hoy estamos viviendo en este tiempo presente, en pleno año 2024, ¿cuántas actitudes nosotros podemos tener de estas? ¿Cuántas veces en nuestra mente, no vamos a decir que nosotros hagamos acciones, solamente en la mente, estamos luchando por algo que de pronto no tenemos que luchar, por algo que creemos que se debe hacer de esa manera, o en nuestra sabiduría, como lo dice ahí? Para, ¿qué tal nosotros podernos decir, bueno, que todo se haga en el perfecto orden del Señor, en la perfecta unión, como nos llama aquí Corintios a decir lo que lo hagamos, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la muerte de Jesucristo? Y la única razón y la única encomienda que nosotros tenemos es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Ese es el llamado. Y no distraernos, y no dejarnos robarnos la paz, que está sucediendo esto, que está sucediendo lo otro, que es que nos preocupamos por esto, que es que si esto no funciona, que es que si lo otro no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo. Nada más, no tenemos que hacer nada más. El apuntado B dice las causas de las divisiones, dice del capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a volverlo a leer aquí, este pedacito dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahí en el capítulo 2, versículo 16, más adelantico nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un llamado, mi hermano, a que nosotros tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor. Tenemos que caminar bajo los preceptos del Señor. Él es el que nos instruye. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. Pueden decirnos que somos locos, pueden decirnos que estamos en el lugar equivocado, pueden decirnos, pueden criticarnos, pueden caernos encima, mi hermano. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso debemos ser coherentes. Por eso nuestra manera de hablar tiene que ser coherente. Por eso nuestra manera de vivir tiene que ser coherente. Si nosotros decimos que lo conocemos, si nosotros decimos que le amamos, hay muchas cosas que se tienen que reflejar de forma natural en nuestras vidas. No tiene que salir forzado, no tiene que ser
de una manera brusca, no. O sea, tiene que haber un fluir y tiene que de verdad demostrarse. Y tiene que, eso que nosotros tenemos y eso que nosotros vivimos a diario con Él, ese conocimiento que nosotros atraemos, que tenemos con Él a través de la palabra, tiene que salir y tiene que mostrarse de alguna manera. Nosotros hablando con la pastora, ella nos decía, a las personas se les nota cuando tienen una relación con el Señor. A nosotros se nos tiene que notar. Ahora sí, se nos puede notar la locura que tengamos por Cristo, sí, que se nos note la pasión por Cristo, sí, que se nos note el poder del Espíritu Santo que hay en Cristo sobre nuestras vidas, sí, que se note el amor de Cristo en nuestras vidas, frente a cualquier problema, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier malentendido en el lugar donde nosotros estemos. Que no seamos un causal de división, que no seamos un causal de pelea, que no digan, no, es que con esta persona no se puede hablar, porque esta persona es complicada, porque esta persona no se presta, porque esta persona no colabora, con él no podemos contar, no, qué pereza, esa persona uno le dice siempre y siempre va a encontrar como una respuesta mala, no, que sea diferente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice ahí el capítulo, el versículo 16 del capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acuérdese que a través de la mente nosotros somos atacados. Ahí hay un apartado, el primer número 1 dice, el malentendido del mensaje de Dios sobre la cruz. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a la gente que no entiende, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el capítulo 2 versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestra fe? En el poder de Dios y no en el poder de los hombres, y no en la lengua y no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría terrenal. Y muchas veces nos enfrascamos en esto, es que yo tengo la razón, es que esto y es que lo otro. Y hay algo que yo he aprendido durante todo el caminar que he tenido en mi vida cristiana y en estos últimos años más se ha hecho más visible y es que el Señor se revela en nuestras vidas a través de la palabra. Pero ese revelar no es que yo empiece a decir, no, yo sé más, yo conozco más, a mí que no me hablen, a mí que no me digan, porque es que yo estoy a otro nivel. No, el Señor nos llamó a que nosotros prediquemos su palabra. El Señor nos llamó a que nosotros hablemos de Él. Mire lo que dice Pablo ahí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, si estamos aprendiendo, si estamos recibiendo todo eso que recibamos, no sea que se quede aquí, diga, no, yo soy el que más sé, yo soy, mejor dicho, el que de teología sé más de palabra, estoy en SEPCO, estoy en EPATA, estoy estudiando aquí, no, que esto sea un motivo para que nosotros prediquemos del Evangelio, que eso que tan bonito que estamos recibiendo, que esa revelación que estamos teniendo a través de la palabra, que ese conocimiento que estamos teniendo a través de esa comunión, de esa relación que tenemos con Él, podamos transmitirla a otras personas. El punto número 2, el malentendido del ministerio, perdón, es del misterio, del ministerio, revelador del Espíritu. Ahí en Primera de Corintios, número 2, del 6 al 16, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo hace poco un versículo ahí en Romanos 12 que leíamos el 1 y el 2? Que yo les compartí a ustedes una versión que les decía que
No nos dejemos acoplar al molde de este mundo, sino que nosotros nos dejemos acoplar al molde del Señor, que nos quiere formar desde nuestro corazón, desde nuestro interior, para que nosotros alcancemos esa madurez. Para eso estamos nosotros, para eso nos estamos preparando, para eso leemos la palabra del Señor, para santificarnos, para ser como Él cada día más, para imitarlo a Él, así como lo hacía Pablo. Mire lo que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. O sea, Pablo es genial, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es súper revelador. Y sigue, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Usted y yo tenemos el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, escuche, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Que ya lo habíamos leído, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela. A mí me parece muy, 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 muy bonito esto, de que podamos entender de que nosotros estamos a otro nivel, usted y yo estamos a otro nivel, de experimentar cosas sobrenaturales, de experimentar eso oculto, eso profundo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros y que nos quiere mostrar. ¿Y cómo lo vamos a conocer? No a través de palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu. ¿Y ese Espíritu dónde está? Aquí. Por eso tenemos que estar muy conectados a Él, súper conectados, súper conectados. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Esta iglesia estaba distraída. Venía cualquiera y hablaba de una doctrina. Ay, sí, vámonos por aquí. Venía hoy otro y hablaba. Ay, no, sí, vamos por aquí. Y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos van a llegar personas que van a hablar cosas que no son, que van a predicar de cosas que no son, y muchas personas se van a ir para allá, y muchas personas se van a distraer, y muchas personas se van a perder. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, así como lo dice el título del versículo 6 del capítulo 2, la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar apercibidos, súper atentos, en relación, en comunión, no dejándonos engañar. Ojo con nuestra mente, ojo con nuestros sentidos, ojo con nuestros ojos, ojo con nuestra boca, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, a quién escuchamos, con quién nos juntamos. Hay que estar apercibidos en este momento. El siguiente punto son las consecuencias de las divisiones y vamos a leer qué consecuencias vienen a partir de las divisiones. Dice el capítulo 3, el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo que dice el versículo
El capítulo 4 y el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué pasa con las consecuencias de las divisiones? Impiden el crecimiento espiritual. Vamos a leerlo ahí. Capítulo 3 de Primera de Corintios, del 1 al 9 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aunque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vuelve y le pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Permítame que lo voy a subrayar, el 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Seguimos que es hasta el 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere subrayar el 9 también. Es maravilloso poder entender y comprender esa forma como Pablo les habla y esa forma como les dice, mire, usted no es nadie. Les vinimos a explicar, les vinimos a enseñar y ustedes siguen andando en celos, siguen andando en contiendas. No, ustedes no son ni de este ni de este. Ni siquiera yo que vine a hacer esto, ni siquiera el que vino a plantar, ni siquiera el que vino a regar. El crecimiento lo da el Señor. Él es el que da el crecimiento. ¿Qué dice ahí? Que se perderán las recompensas. El puntico número 2, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que es el llamado a esta iglesia era así, vamos, muchachos, ya dejemos la bobada, salgámonos de eso en lo que estamos y hay que avanzar. Hay que ir a predicar, hay que ir a predicar el evangelio. Y Pablo mismo se ponía y decía lo que siempre hemos dicho nosotros y lo que les aconsejamos nosotros siempre a ustedes y lo llevamos a nuestra vida y lo aplicamos. En cada momento en que nosotros vayamos a mirar otra cosa, una actitud o haya un problema o haya un inconveniente, siempre vamos a arrancar y vamos a partir de nosotros, desde nosotros mismos, ir al Señor, primeramente nosotros al Señor. Y si hay una contienda, y si hay un problema, y si hay una dificultad, que nosotros podamos ir ante el Señor y entregarlo eso. Decirle, mira, Señor, nosotros somos labranza tuya, nosotros somos creación tuya, nosotros somos edificio tuyo, nosotros somos colaboradores tuyos. Estamos aquí dispuestos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y simplemente no entrar en qué bando me voy, dónde me acomodo, dónde me sirve más, qué es lo que debo hacer. Y así le pasaba a esta iglesia de Corinto. Así le pasaba, estaban en contiendas, eran carnales, y entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno,
Hay que castigar esta carnecita, hay que decirle a esta carne, venga, usted no manda. El que manda es el Señor, el que habita en mí es el Señor. El que habita en mí es el Espíritu Santo del Señor, el que me revela a mí, el que se lleva las palabras de mi sabiduría, de mi mente, de lo que yo creo que soy. Y no somos nada. Somos hijos del Señor, sí, somos renovados, somos redimidos, somos justificados, somos santos. En Él tenemos la plenitud. Pero cuando dejamos que la carne habita en nuestras vidas, que la carne como que trate de ganar campo, estamos fallando. Y dice que cada uno recibirá la alabanza de Dios conforme a las cosas que hagan. Y Él lo va a revelar, lo oculto. Él aclarará todo. Él manifestará todas las intenciones del corazón. Él conoce el corazón. El Espíritu Santo es de Dios, es el que escudriña nuestro corazón. Entonces que nosotros podamos ir allá directamente a Él y decirle, mira, Señor, traigo aquí mi carne, traigo aquí mi orgullo, como les había dicho yo al principio de la introducción, una iglesia que sufría de orgullo, de ecos, de celos, de iras, de contiendas, de andar caminando en la carne y yo decir, no, yo no puedo seguir en esto, no puedo seguir en esto. El punto es el ejemplo de Pablo, y lo encontramos ahí en el capítulo 4, versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriáis como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, perdón, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Tremenda esta palabra, tremenda, tremenda esta palabra. Yo creo que si hay alguien digno de imitar es Jesucristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Todo lo que él sufrió, todo el rechazo que él pagó. Y viene Pablo acá y lo corrobora también, poniéndose como ejemplo, dejando a un lado. No necesitamos de reconocimiento de este mundo, no necesitamos ser aprobados por este mundo. Muchas veces estamos en el afán de querer agradar, de querer caerle bien acá, que es que yo necesito esto, como que querer entrar ahí, acoplarnos a esto y nosotros tenemos que acoplarnos a Cristo. Tenemos que acoplarnos a la manera que Él quiere que nosotros vivamos, a que llevamos esa vida como Él quiere que nosotros vivamos, agradándole a Él primeramente, que su gracia esté sobre nosotros. Vamos a pasar a la siguiente, y dice, tercero, desórdenes morales en la iglesia. Capítulo 5, versículo 1, y dice,
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni uno aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estabais envanecidos, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ese es el problema que se plantea, que hay un caso de incesto, y lo dice ahí en todo este capítulo del 1 al 13. Vamos a leerlo completo. Voy en el versículo 2 y dice el versículo 3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de la levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios es totalmente claro. O sea, Él habla a nuestras vidas y nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuáles son las consecuencias. Y yo no sé si a usted le toque, pero a mí sí me toca y me abre, porque muchas veces estamos en lugares y estamos con personas con las cuales no vamos a rechazar, pero no deberíamos compartir esos momentos, esas conversaciones, esos lugares, inclusive. Dios se va a encargar, obviamente Dios es el que juzga, nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. Es momento de predicar la palabra del Señor. El puntico número B dice, el problema de los litigios ante los tribunales, perdón, paganos o incrédulos. Dice acá, litigios delante de los incrédulos. El capítulo 6 versículo 1 al 8. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometréis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
es, es, es muy, muy cierta la palabra, o sea, es muy, muy real, es muy actual la palabra y esto que nos dice, no hay ninguno entre vosotros que pueda ir a juzgar al otro. No hay ninguno, no hay ninguno, ni uno solo se salva. Y por eso les digo, la palabra es tan viva y es tan eficaz. O sea, esto lo habla Pablo allá hace más de 2000 años, a estas actitudes. Y muchas veces el llamado que podemos hacernos nosotros a través de esta carta es a reflexionar y a pensar realmente cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Cómo nos fijamos muchas veces en qué hace nuestro hermano, en qué está haciendo nuestro familiar, en qué está haciendo nuestro cónyuge, qué está haciendo nuestros hijos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres. Y estamos ahí pendientes y a veces con el solo hecho de tenerlo aquí en la mente, ya sabemos que estamos pecando, juzgándonos los unos entre los otros. Y yo digo que si nosotros decimos amar al Señor, como lo dice su palabra, si tú dices que me amas, amas a tu hermano. Y ese es el mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu hermano. Entonces, esa palabra es muy bonita, esa palabra es muy preciosa y yo sigo entendiendo y comprendo cada día más a medida que uno vuelve y lee y dice, eh, de pronto sí, nos van a fallar y de pronto sí, nos van a juzgar y de pronto sí nos van a criticar y nadie quiere ser criticado y nadie quiere ser juzgado, pero creo que Dios aquí nos muestra y nos dice, hombre, ni lo hago yo que soy el cual tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, ¿por qué lo van a hacer ustedes? Dios no vino a juzgar a este mundo, Dios vino a darle vida a este mundo, Dios vino a llenar este mundo de amor, de perdón, de misericordia, de bondad. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Y otro puntico ahí, el punto se dice, la advertencia contra la relajación moral. Y está ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 20. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 12 y este lo conocemos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Versículo 20. Venga, lo subraya. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta iglesia yo imagino que estaba desatada. O sea, si Pablo insistía tanto, ojo con la fornicación, ojo con todas las cosas me son lícitas. Todo es lícito, todo está aquí puesto, mas no todas las cosas me convienen. Y muestra aquí, nos explican, si sabemos que de pronto eh, hay un lado de nuestra vida que de pronto no es tan fuerte, hermano, hágale, arranque, huya. Si usted tiene la sabiduría del Señor, si usted sabe que este cuerpo le pertenece al Señor, no le haga daño. Hemos sido comprados por un precio demasiado alto, demasiado, demasiado alto, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice el Señor que nosotros estamos unidos con Él. Pero asimismo también cuando hay pecado, nos olvidamos de esa unión, nos olvidamos de ese precio. Y este era el llamado que les hacía, hombre, ojo, no se relajen, ya es momento. Y yo vuelvo y comparo y vuelvo y insisto y digo, es como lo que está pasando hoy en día y que todo el mundo está alborotado y que sale LGTBIQ más, mejor dicho, todas las letras habidas y por haber, y todo el mundo está desatado y para todo el mundo ya es normalismo y, y como que todo ya se volvió normal, todo se normaliza, entonces todo lo normalizamos, cuando nosotros tenemos que hacer, marcar la diferencia. Y no irnos al punto de la religiosidad tampoco, pero sí irnos al punto de tener el celo por las cosas del Señor, de tener el celo y de mirar lo que Él pagó por nosotros. ¿Mm? Él pagó un precio demasiado alto por nosotros, demasiado, demasiado alto por nosotros, para que nosotros estemos pensando, yo sé que ustedes no lo piensan, o para que el mundo esté pensando hoy, no, es que me conviene más el mundo, no, es que me gustó más eso. No, es que me voy a tomar un tiempito y yo creo que después de que me tome ese tiempo, yo miro a ver si puedo hacer las cosas del Señor. O voy a hacer primero lo mío, voy a hacer mis sueños, voy a hacer mis anhelos, voy a hacer mis propósitos. Y no hemos aprendido y no hemos entendido y no tenemos la revelación de que el propósito de Dios para nuestra vida es demasiado grande. Y no me refiero a las añadiduras, y no me refiero a lo material, no. Me refiero a que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que está alrededor tuyo. Cuando nosotros aprendemos y empezamos a entender y comprender cuál es el propósito de Dios, todas las cosas empiezan a llegar así. Es como si usted fuera un imán. Y a todo me refiero a todo, porque sabemos que tenemos un Dios que es pleno, sabemos que tenemos un Dios que lo tiene todo, que en Él lo tenemos todo, que en Él hay plenitud. Entonces, es demasiado maravilloso poder entender y comprender eso, de entender ese propósito. Él tiene un propósito para nosotros y que nosotros podamos hacer su propósito. Es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí porque ya está un poquito largo y nos faltan algunos punticos. Entonces lo voy a dejar hasta aquí y lo otro se lo voy a compartir en la siguiente clase que nos veamos. Porque ya está tardecito y ya creo que me pasé más de una horita. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a quedar en este cuarto punto. Ya nos quedarían haciendo falta cuarto, quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, que son ya más rapiditos. Pero quiero insistirles a ustedes y quiero dejárselos ahí en su corazón. Y es que estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo.
No somos de este mundo, no le pertenecemos para nada a este mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y este era el llamado que Pablo les dice a ellos, hombre, por favor, ubíquense, ubíquense, ubíquense. No estén pensando en cosas que no tengan que pensar. Bueno, ahí lo vamos a dejar entonces y vamos a seguir viendo más adelante los cuatro punticos que nos hicieron falta. Espero que ustedes puedan ver este video, eh, que puedan leer el libro de Corintios. Para los que no lo han leído todavía, vuelvan y léanlo y verán que cada vez más uno se encuentra cosas nuevas, se encuentra cosas bonitas y cosas preciosas que el Señor nos revela a través de su palabra, que son para hoy, que son para aplicarlas ya, 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 nuestra vida, ya, que las necesitamos en este momento, que el mundo está loco, sí, el mundo está loco. Perfectamente Bogotá se podría parecer a la ciudad de Corinto, pero declaramos sobre Bogotá otra cosa totalmente diferente. Otra cosa, declaramos la bendición de Dios sobre Bogotá, la libertad de Dios sobre Bogotá, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios sobre Bogotá, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga entonces. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Les mandamos un abrazo y bendiciones. Voy a dejar por aquí de grabar ya. Y un abrazo para ustedes. Les queremos mucho.